para que se reactiven los negocios. Sí, hay problema de inseguridad, pero también tenemos un problema que ha sido ocasionado también desde anteriores gobiernos, el problema de electricidad, la falta de energía eléctrica, pero nos ha un poco movido el piso a los ecuatorianos este problema de la violencia. Él ha sido pues subsecretario y encargado de las áreas de en política desde el Ministerio de Gobierno y tiene la experiencia legislativa y tiene la experiencia administrativa. Bienvenido, Esteban, a Radio Morena. Qué gusto, querido Lucho, mi buen amigo, y un saludo a todas las personas del panel. 8 de la mañana con 41 minutos. Qué gusto, doctor Esteban Torres Cobo, ex viceministro de Gobierno, tenerlo con nosotros. Ahora usted también es candidato a la Asamblea Nacional nuevamente. ¿Cómo resolver algunos problemas que quedan aún de forma insatisfecha? Los ecuatorianos exigen soluciones al problema de seguridad que aún no está resuelto. Se han hecho cosas, pero que aún no logran resolverse. Problemas también en el tema económico, problemas energéticos, que ya hay un anuncio del presidente que da esperanza al país. ¿Cómo resolver, doctor Esteban Torres? Bueno, no ha sido un año difícil, ha sido un año muy complicado. Nos olvidamos a veces cómo dejó el país el anterior gobierno, lo dejó quebrado con 4.600 millones de dólares en atrasos a los GATS, con el IES impago, con todas aquellas obligaciones del gobierno sin pago, con sospechosas transferencias a última hora que se tendrán que seguir investigando a proveedores amigos en el IES, en otros lados, es decir, una serie de complicaciones a pesar de que los últimos años de los últimos meses del último gobierno ya fueron en solitario, sin Asamblea Nacional, y aún así el país quedó en soletas. La situación fue tan dramática, y eso a veces nos olvidamos, que habían escándalos de matanzas en las cárceles cada 2 meses. Ya nos fuimos hasta acostumbrando. En lo económico, el país estaba tan mal que no había forma de pagar los décimos del sector público en el mes de diciembre del 2023. De hecho, hubo retrasos en el pago del salario de los empleados públicos en los primeros meses de este año. Hemos ido saliendo, no es perfecto todo, por supuesto, la administración pública es compleja, nada es perfecto, todo es perfectible. Sin embargo, las perspectivas son positivas. En el tema de la delincuencia, por ejemplo, el indicador del cual se puede uno basar, porque es el indicador mundial, que es la reducción de muertes violentas, hay una reducción. ¿Nos gustaría que fuera del 100%? Por supuesto, pero es una reducción del 17% en lo que va de este año, significativo ya en virtud del conflicto interno en el que nos encontramos. En el tema económico, no solo se han podido ya pagar los salarios del sector público, los décimos, igualarse con los municipios que estaban impagos, sino también pagar deudas históricas de más de 2.000 millones de dólares con el IES, deudas con el ISFA, en fin, intentar ponerse al día con todos y proyectar lo que tiene que ser ya el próximo año. Falta mucho por hacer, sin duda alguna, pero yo sí quiero destacar la labor de este gobierno, del presidente Noboa, de inaugurar un cambio en el país en el tema económico, en el tema de seguridad y por supuesto en el tema energético, que le ha tocado asumir este gobierno justamente las corruptelas de los gobiernos anteriores que llegaron al sector eléctrico e hicieron de las suyas. Parte de lo que motivó la muerte cruzada, parte de lo que motivó ese enjuiciamiento al expresidente Lasso fue justamente lo que había pasado en el sector eléctrico, en donde no se hizo el mantenimiento del parque termoeléctrico, no se planificaron nuevos proyectos y ahora lo que están diciendo es que sí, han firmado proyectos de energía eólica y alguna. Por supuesto, 3 días antes de dejar el poder, es decir, tuvieron más de 2 años y medio sin hacer absolutamente nada. A este gobierno le tocó el estiaje fuerte, la crisis, y hemos ido saliendo con las particularidades del caso. Por ejemplo, ayer fue pública una noticia respecto de que ciertos sectores, sobre todo mineros, tendrán que desconectarse del sistema en estos días, que me parece algo lógico. ¿Cuánto consume, por ejemplo, una de estas mineras? Casi 83 megavatios, una sola minera, lo mismo que es el consumo de la provincia del Cañar, por ejemplo. Entonces es lógico que haya prioridad para los ciudadanos y para los ecuatorianos. En realidad yo creo que el gobierno se olvidó
de mencionar o decir, nos dejaron hecho esto un desastre, el agua lodo, no hubo mesa servida, no hubo cómo pagar noviembre, yo me acuerdo, no fue exactamente diciembre, fue noviembre y diciembre, que yo no sé de dónde sacaron la plata, pero el presidente de la República pagó los sueldos y todo esto porque preferían pagar deuda externa, cambiaron, endeudaron el país, el gobierno anterior. Y entonces es fundamental decir esto porque la gente va a decir, bueno, ¿y por qué el presidente no nos cambió la cosa? Pero es que había que decir y volver a repetir cómo se recibió el país. Sí, a veces un nuevo gobernante no quiere tampoco llegar y culpar de todo al anterior, pero sí es cierto que hay una gran culpa del gobierno anterior, sobre todo en el tema económico, y de los dos últimos gobiernos en el tema eléctrico, porque no se hicieron las inversiones que se tenían que hacer. Y bueno, también le veo ahora al correísmo diciendo que ellos sí lo hicieron, pero yo les pregunto, en el primer año de gobierno, acordémonos todos lo que fue el año 2007, ¿ellos hicieron algo? ¿Inauguraron alguna obra? ¿Hicieron algo? No, se comieron los dos fondos de ahorro, el FEIREP y el FEISET, y con eso sostuvieron la economía un año mientras había una bronca política por el llamado a la constituyente y la nueva constitución. Entonces, muy campante les veo ahora diciendo, sí, hemos hecho proyectos hidroeléctricos. Coca-Cola Sinclair, ¿cuándo inicia como proyecto? Más o menos en el 2012, es decir, cuando ya estaban en el gobierno, casi 5 años. Y entra en funcionamiento más o menos el 2016, ya cuando estaban por dejar el gobierno. Entonces, también aquí hay que ser muy cautos y entender lo que se ha podido hacer en este año tan complicado y lo que sí tenemos que proyectar hacia el futuro, porque para que al menos en el tema energético no volvamos a tener este tipo de crisis internas que nos afectan, ¿no? En realidad, la situación es recibida por el gobierno del presidente Noboa muy duramente, ¿no? Fue recibido en circunstancias tan desastrosas, con muchas circunstancias de la emergencia, porque acuérdense que esto fue una disolución del Parlamento inspirada por un exministro que de ese entonces que quería ser candidato a presidente, pero que destruyó el resto porque no había necesidad de hacerlo, sin embargo lo hizo. Y el presidente Noboa decía, bueno, yo me estoy preparando para el 2025, estaba armando su equipo y esto le ocasionó una sorpresa. Pero pese a eso, en este momento de las circunstancias, inclusive hasta subiendo impuestos, el presidente de la República no está mal en las encuestas, está bastante bien. Y la competencia es justamente con el correísmo. Entonces, allí hay una cosa fundamental, o es el pueblo que ha madurado, o es el pueblo que se da cuenta, o es el pueblo que todavía tiene esperanzas. A ver, yo creo que es una mezcla de factores, pero sí quiero regresar un poco al tema de la muerte cruzada, porque creo que amerita en una futura discusión sobre la Constitución la permanencia o no de esa figura exportada de gobiernos parlamentarios, no presidenciales, que ha mostrado que no tiene ninguna utilidad. Yo soy más partidario de eliminar esa figura de la Constitución. En todo caso, es curioso, y eso es lo que quizás tiene a muchos sectores políticos, algunos políticos desesperados frente a Noboa. Para muchos, Noboa debía ser un presidente de trámite, debía estaría con oxígeno, con tanque de oxígeno para el mes de septiembre, para el mes de octubre. Y no ha sido así. Tiene este rato la primera opción electoral en todas las encuestas serias. Hay una que pone primero a Luisa, que es respetable, creo yo, pero es la encuestadora principal del correísmo. El resto de encuestas lo tienen en la primera opción electoral. Hubo un empate técnico a raíz de los apagones. Él ya se ha despegado casi 4 puntos encima de Luisa de ese empate técnico. Y lo que estamos viendo en la Asamblea es algo muy similar. Es un choque de dos fuerzas en las estimaciones electorales y por ende en la repartición de escaños en virtud del último método electoral que nunca había tenido esta realidad. Cuando se hizo la última modificación al Código de la Democracia, con un método matemático que privilegia a las minorías, siempre se había vivido en las elecciones un correísmo fuerte en las legislativas, una opción mediana, medio gas, que a veces son las que se acercaban o llegaban a segunda vuelta, y opciones pequeñas. Hoy es completamente distinto. Estamos viendo una lucha cuerpo a cuerpo en las provincias que tienen distritos,
en los distritos, en las provincias que no tienen distritos e incluso en las listas nacionales. Es decir, es la primera vez que el método electoral se ve frente a una realidad de dos titanes arriba y realmente luego opciones un poco atómicas por abajo. Entonces, vamos a ver cómo esto sigue. Yo no sé si es una madurez del electorado, yo creo que es una fortaleza del presidente en un sector joven, especialmente aquellos electores de 18 a 35 años. Allá tiene serios problemas del correísmo para ingresar. Es una nueva generación, es una generación que consume política de una manera distinta, evalúa la comunicación política de una manera distinta, tiene en su mente quizás los últimos años de gobiernos, pero ya no tiene en su mente lo que fue el correísmo, difícilmente también lo que fue el año 2003, 2004, 2002. Es decir, es un cambio completo de mentalidad que ha sentado con los errores, con las virtudes del gobierno, y a pesar de ciertos errores, porque aquí no somos nadie es perfecto, tiene un respaldo muy importante. E intención de voto. Con una intención de voto que el presidente este rato está otra vez nuevamente en 34-35%, una mejora de Luisa, que antes estaba en 26%, hoy está en un 31-30%. Es decir, las dos fuerzas están arriba. Sin duda habrá un tercero, no, es imposible que no haya un tercero, habrá un tercero. La pregunta es con qué porcentaje y con qué posibilidad de arrastrar quizás una tercera minoría en la Asamblea que sea clave el momento de las negociaciones para obtener gobernabilidad en la Asamblea, ¿no? Madurando, ¿no? El pueblo es intuitivo, más ahora que hay mucha información y que la prensa dice lo uno, dice lo otro. Radio Morena, pues, tiene una virtud de distinguir cada una de las noticias que salen, lo positivo de lo que proponen en realidad, pero sí hay que ponerse las pilas, como dice nuestro pueblo, a la parte económica, porque los negocios siguen cerrándose, me refiero por temas de violencia, por temas de miedo, siguen secuestrando, el secuestro ahora es una industria, y esto no es culpa del gobierno actual, es culpa de la crisis económica que viene a través de los tiempos y el problema de los otros delitos que suman aquí, y que la plata en el Ecuador no se queda, la plata se vuelve a ir, o sea, ni siquiera regresa al Ecuador cuando nosotros no somos productores de drogas, pero ¿qué podemos hacer ahí, Esteban? ¿Viste la experiencia y viste la necesidad del pueblo? Son problemas estructurales, los vamos acarreando desde hace muchos años por temas geográficos, por temas económicos. El dólar es un atractivo incluso para los malos, no solo para los buenos. Entonces, ese tipo de cosas las hay que ir combatiendo. Una cosa es el combate al delincuente en la calle, muy necesario, fundamental, y también el combate a estructuras económicas que comienzan ya a permear la contratación pública, la justicia, la política, y que van poco a poco dañando a la sociedad ecuatoriana. Entonces, el combate es duro, lo importante es unirse los buenos, identificar cuáles son los problemas y combatirlos desde cualquier medio en el que uno esté, puede ser la política, puede ser la comunicación, puede ser la justicia. Es decir, hay que entender que este es un problema que se combate colectivamente con un liderazgo, por supuesto, que tiene que venir del gobierno, pero va a ser un tema que nos va a tomar algún tiempo. No es sencillo, no es fácil de solucionar, pero creo que este gobierno ha dado pasos importantes para abrir ese camino ya de una recuperación de muchas cosas que se han perdido, ¿no? De cosas que el país necesita por la experiencia, por la necesidad, por el sentido de patria. Sí, problema de la judicatura, por ejemplo, cómo reorganizamos esto para evitar inmoralidades, problemas, por ejemplo, en la misma legislatura de tener no profesionales exactamente siendo legisladores, sino el sentido de patria y que haya una carrera legislativa que valga la pena. O sea, que otras reformas, cómo damos más a la juventud a que siga estudiando, a emprender esto y que el país sea un gran motor. Para concluir, doctor Esteban Torres Cobo. No le escuchamos. ¿Podría habilitar el micrófono, por favor? Ya. Son las 8. Nuevas caras. Okay. Ya, ahí está. Recién le escuchamos. Ahí. Ya, disculpas. Bueno, ese es el reto que tenemos todos, ¿no?
mejorar la política en el país, aportar todos de donde estemos, profesionalizar también la política, creo que eso es importante para tener buenos legisladores, buenos alcaldes, buenos prefectos, buenos presidentes, buenos ministros y ir avanzando en lo que el país quiere, ¿sí? Hacer pues una gran conversación acá en la estación con inclusive más periodistas constructivamente, ¿no? Gracias y saludos también a Morena, esta gran radio del país que informa siempre con veracidad. Muchas gracias. Ha sido el doctor Esteban Torres Cobo, candidato a la Asamblea Nacional por ADN, lista 7, además ex viceministro de Gobierno. 8 de la mañana con 55 minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Lo escuchamos, tiene algunas propuestas, ha hecho un balance también de cómo se recibió el gobierno que ahora dirige el presidente de la República, Daniel Noboa. Y ha hablado cosas importantes, encuestas, por ejemplo, que ha crecido el presidente de la República, Noboa, según las encuestas de él. Y que al también 34%, ha crecido Luisa. Ya que ha crecido Luisa González con 31%. Vean ustedes, amables oyentes, veamos. Él mismo ha dicho que será una pelea de titanes. Bueno, veamos, amables oyentes, cómo está la cosa, ¿no?